La pregunta es, Santiago capítulo 4, el verso 1, ¿qué dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y luego dice, no son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. Y luego pone lo que dice, codiciáis y no tenéis, matáis y habéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego que dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cuando tocamos este punto, oye, no saben quién es el mundo. El que se considera amigo del mundo, no saben quién es el mundo. ¿Está claro? Amén. No, pues el mundo, sí, pero ¿quién es ese señor? ¿Quién es ese caballero? ¿O quién es esa dama? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Patinaron y no pudieron decir quién es. Cuando dice el texto, ¿quién es el que se hace amigo del mundo? Ya. Claro. Amén. ¿Cómo le llama el Señor Jesucristo? ¿Cómo le llama a Satanás? El príncipe. El príncipe de este mundo. Amén. Evangelio de Juan capítulo 14. Gloria a Dios. El príncipe de este mundo. Aleluya. 12:30. Amén. Capítulo 12, perdón. 12, ¿dónde está 12? ¿Cómo dice? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. ¿El príncipe de quién? De este mundo. El príncipe de este mundo. Está acá. El príncipe de este mundo. Ahora el capítulo 16. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice el verso 30? Ahora entendemos. No, el 14:30. Gloria a Dios. 14:30. ¿Por qué? Porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. ¿Viene quién? El príncipe. El príncipe de este mundo. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando dice no améis al mundo, Aleluya. ¿de quién está hablando? ¿A quién dice que no quiere que amemos? Satanás. ¿A quién no quiere que amemos joven? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, el mundo, el príncipe de este mundo es el diablo. Amén. Entonces, Amén. detrás de la palabra mundo hay un personaje que Amén. se llama diablo. Amén. Y luego la pregunta es, ni las cosas que están en este mundo, ni las cosas que te ofrece Satanás. Amén. La pregunta viene, ¿cuáles son las cosas de este mundo? ¿Cuáles son las cosas de este mundo? Sí. Primera de Juan capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice el verso 15? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ni las cosas que estén en el mundo. ¿Por qué? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en No él. está en él, está claro. No améis al mundo. Primera de Juan 2:15. Gloria a Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Gloria a Dios. ¿Sí está clarito? Amén. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí me entendieron? Amén. No améis al mundo. ¿A quién es el que no quiere que amemos? A Satanás. Al diablo. No es la bola, porque mundo entendemos por el globo de la tierra. ¿Está claro? A eso se le llama mundo, el globo de la tierra. Pero en ese globo de la tierra hay alguien que controla, hay alguien que reina ahí. ¿Cómo se llama? Satanás. Se llama Satanás. Y Amén. luego dice que no amemos a Satanás ni las cosas de Satanás. Amén. Ahora, ¿cuáles son las cosas de Satanás? El verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne 1, y la concupiscencia de los ojos, 2,
y la soberbia de la vida 3. no es del Padre, No son de quién, Más del mundo de Satanás. no son de Cristo, no son de Dios. 16. Todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, ¿de quién son? del mundo. Leti, ¿de quién son? Estas tres cosas, ¿de quién son? ¿Son de tu carne o son de otro Señor? ¿De quién son? Lee el versículo. Aleluya. Todo lo que hay en el mundo. ¿En dónde están esas cosas? En el mundo. 1, concupiscencia de la carne. 2, concupiscencia de los ojos. 3, soberbia de la vida. ¿De qué dice? No son del Padre. ¿Más de qué son? Son del mundo. Entonces, ¿de quién son estas tres cosas? De Satanás. ¿Son de ustedes, su carne, o son de otro personaje? Son del mundo, y ese mundo es el diablo. Amén. Entonces, estas tres cosas no son de nosotros, son de aquel. Amén. ¿Está claro? Bueno, entonces, entramos, vamos a tocar el punto, la concupiscencia de los ojos. Sí, la concupiscencia de los ojos. ¿Qué es la concupiscencia de los ojos? Todo lo que miramos y todo lo que codiciamos. ¿Se está clarito? Amén. Romanos capítulo 7, verso 7. Aleluya. Aquí aplica algo de esto. 7, verso 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado. Y luego dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí? ¿Sí está clarito? La concupiscencia. ¿Cómo es que entró la concupiscencia? ¿Cómo entró la concupiscencia? Sí. La pregunta es, ¿cómo se descubrió la concupiscencia? Ahora el verso 8, ¿qué dice? Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento. Sí. ¿Qué más? Toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sí? Por ejemplo, si no hubiera semáforos en las calles, ¿hubiera quien se parara? No. La pregunta, si no hubiera semáforos en las calles, ¿hubiera razón para pararse? Pues no, pues no hay nada que... El semáforo es un alto, ¿está claro? Entonces, Amén. pero mientras no hubiera semáforos, tú puedes pasar, porque no hay quien te pare. Amén. Pero cuando apareció el semáforo, ¡pum!, tú tienes que parar. Amén. ¿Por qué? Porque apareció eso. Así también el pecado. El pecado ya estaba en el mundo, el diablo estaba desde que lo echaron por afuera, entró el pecado. El problema es que no se podía calificar como pecado. Amén. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque no había la ley. Pero entró la ley de Moisés, y cuando entró la ley de Moisés, entonces por la ley de Moisés vino el conocimiento del pecado. ¿Por qué? O sea, punto número 1. Si la gente adoraba ídolos, ¿se le podía decir a la gente, estás mal porque estás adorando a los ídolos? No se le puede decir que estás mal porque estás adorando a los ídolos. ¿Por qué? Porque no había ningún mandamiento. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, y al Señor solo tu Dios adorarás. Amén. ¿Hasta cuándo? Aleluya. Hasta que vino la ley, ahora sí. Gloria a Dios. Si no lo adoras, pecado. ¿Por qué? Amén. Porque ahora dice que a Él solamente vas a adorar. Entonces entró la ley, ¿para qué? Para que conociéramos qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Amén. Entonces aquí dice que cuando entró la ley, vino el conocimiento del pecado. ¿Qué se descubrió? La concupiscencia de los ojos. No codiciarás. ¿Qué se descubrió? La soberbia de la vida. ¿Qué se descubrió? La concupiscencia de la carne. Pero esas, ¿quién las tenía escondidas? ¿Quién las tenía? Son propiedad y autoría de Satanás. Son propiedad de Satanás. Pero no se podía poner así. ¿Por qué? Porque no había ley que la descubriera. Pero cuando vino la ley se descubrió todo esto. Y entonces, Maniobras. mandé.
todas las maniobras. Se descubrieron todas las maniobras del diablo. ¿Sí? Por ejemplo, a los hombres que cometen adulterio, ¿cómo se les podía calificar que era pecado? No por la luz de la razón, pero no había una autoridad ley que dijera, mira, aquí está, esto es pecado. ¿Sí? Amén. Claro. México, después del 1865, cuando Benito Juárez escribió las leyes de reforma, claro, aparecieron las leyes por primera vez. Y ahora, con esas leyes, México se empezó a regir. Amén. Pero de ahí para atrás no había ley. No había ley agraria. Cada quien agarraba el pedazo de tierra que quería. Nadie podía restringir porque no había ley. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, apareció la ley. ¿Para qué? Apareció la ley. Entonces el diablo quiso con la ley, agarró la ley y ahora sí empezó a aplicar. Empezó a hacer que la gente desobedeciera la ley. Porque ahora sí, antes los hacía que cometieran adulterio, pero no había para dónde mandarlos. No se podía mandarlos al infierno o al lago de fuego o a la vida eterna porque no había ley. Entonces dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, ¿cómo conoció la concupiscencia del apóstol Pablo? Por medio de la ley. Entonces, ¿pero quién las tenía guardadas? Satanás. Era exclusivamente de Satanás y las puso ahí. Ahora, viene la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? ¿De dónde vienen? Del primer peleonero de la creación. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Te voy a poner un ejemplo. Aleluya. En el libro de Jueces, el capítulo 9, uno que dice: fuese Abimelech, hijo de Jeroboam, a Sichem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa de su padre y de su madre, diciendo: yo os ruego que habléis a oídos de todos los de Sichem, que tenéis por mejor que os enseñoreen 70 hombres de todos los hijos de Jeroboam, o que os enseñore un varón. Acordaos, ¿qué cosa dice? Que yo soy vuestro. Yo soy hueso vuestro y carne vuestra. ¿Está claro? ¿Quiénes eran ellos? Eran sus hermanos, los de Sichem. Y entonces los de Sichem lo apoyaron. Si lee la historia, lo apoyaron y lo hicieron rey. Amén. Sí. Y ahí estaban porque eran familiares. Pero ¿qué sucedió después de un tiempo? Ahora vamos más adelante. Gloria a Dios. Amén. Dice el verso 21. Y huyó Jotán, era el único que se escapó de la matanza, y fuese a ver, y allí estuvo por causa de Abimelech, su hermano. Ahora el verso 22. Después de que Abimelech hubo dominado sobre Israel 2 años, ¿qué sucedió? 3 años. Los 3 años, ¿qué dice que sucedió? Envió Dios un espíritu malo entre Abimelech y los hombres de Sichem. Y los de Sichem se levantaron contra Abimelech y Amén. empezó una guerra hasta que termina con la muerte de Abimelech. Amén. ¿Cómo empezó la guerra? ¿Por qué empezó la guerra? Si eran hermanos, eran familiares. ¿Por qué empezaron a pelearse? La pregunta de Santiago: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde llegaron las guerras? ¿Cómo llegó la guerra entre estos que eran amigos? ¿De dónde llegó? ¿De su carne? ¿De dónde llegó? Ahí dice que un espíritu enviado de Dios para que se empezaran a pelear. Mientras ese espíritu no llegaba, no había pleito. Pero vino ¿qué? Vino un espíritu, un demonio, y los hizo pelear. Amén. ¿Hasta qué? Hasta que se mataron. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Por la concupiscencia de tu carne o por un espíritu? Por espíritu. Por un espíritu vienen las guerras. Entonces, ¿y dónde combaten? ¿Dónde combaten? Dice ahí que combaten en nuestros miembros. Y le dice: no son vuestras concupiscencias. ¿Sí? Cuando habla de la palabra concupiscencia, la palabra concupiscencia son deseos. Amén. Eso es
la definición. En la palabra concupiscencia se encuentran dos líneas. Si quieres apuntar, apunta. Una se llama dos líneas. En la palabra concupiscencia se encuentran dos líneas. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sí se acuerdan ustedes de la primera línea? La primera línea. Gente concupiscible. Amén. Línea número 1, concupisciente. Concupisciente. Gloria a Dios. Que significa dominado por el mal. Gloria a Dios. ¿Qué significa concupisciente? Dominado por el mal. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Qué va a pensar este hombre? De continuo va a pensar el mal. Proverbios capítulo 6. ¿Está Proverbios capítulo 6? Aleluya. El verso 12 en adelante. Anda El hombre malo, el hombre depravado, Ajá. anda en perversidad de boca, Sí, guiña de sus ojos, habla con sus pies, Sí, pica con sus dedos. 14. Perversidades hay en su corazón, anda pensando mal en todo tiempo. Amén. Sí, ¿por qué anda pensando mal todo el tiempo? Sí. Amén. Dice que anda pensando mal en todo tiempo. O sea, y ahora la pregunta es, ¿en dónde está el pensamiento? En la mente, ¿En el cerebro o en otro lugar que se llama mente? en la mente. Está en la mente. Entonces, ¿a dónde llega el diablo a atacar? Llega a la mente. Amén. Les llegó al pensamiento. A esto dice, che, a uno le llegó el pensamiento, pues vamos a hacer, ¿por qué? Pues, el diablo hizo, ese espíritu hizo qué cosa, que este, ¿cómo se llama? Abimelech, hiciera algo que le disgustó a los otros. Y los otros, con el espíritu de pleito, se enojaron y se empezaron a pelear. Amén. Claro, hubo un incidente. Abimelech provocó un incidente que provocó la ruina de aquellos. Y aquellos se enojaron y se empezaron a pelear. ¿Pero por causa qué? De un Por espíritu. causa de un espíritu que llegó a la mente. ¿Está claro? Y anda pensando mal en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es concupisciente, dominado por el mal. Dominado, pero cuando digo dominado por el mal, es dominado por el espíritu del diablo. Amén. Ahora, línea número 2 es concupiscible. Concupiscible. Gloria a Dios. Concupiscible. ¿Qué significa la palabra concupiscible? Salmo 27. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 27. Gloria a Dios, aleluya. El verso 4, ¿qué dice? Amén. Gloria a Dios. Concupiscible. 27, verso 4. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor cada 15 días. Todos los días. ¿Cuándo dice? Todos los días de mi vida. Verso 27, verso 4. ¿Sí? Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Amén. Eso se llama ¿qué? Concupiscible, dominado por lo bueno, dominado por el Espíritu Santo de Dios. Concupiscente, dominado por el espíritu del diablo. Concupiscible, dominado por el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, ahora entonces, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Desde el mundo. De la concupiscencia que batalla con nuestros miembros. Utiliza nuestros miembros, nuestras manos para sacar la espada y irse a pelear, nuestra boca para gritar. ¿Está claro? Amén. Utiliza nuestros miembros, pero ¿quién? ¿Quién es el que? El espíritu malo. Otro ejemplo, Primera de Reyes Gloria a Dios. 22. Gloria a Dios. Gracias. Si lees el versículo 3, adelante, 3. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ajá, ¿no sabéis que es nuestra Ramón no de diga, Galaad? y nosotros callamos en orden a tomarla de mano del rey de Asiria. ¿Sí? Entonces, le vino un pensamiento.
había una tierra que le habían recogido a Israel en un tiempo de guerra y la tenían aquellos. Entonces este hombre dice, bueno, esa tierra es de nosotros, ¿por qué no vamos y la peleamos y la recogemos? Le vino un pensamiento de recoger esa tierra, ¿sí? Pero ahora, ahí buscan a los profetas y toda la historia que está ahí. Pero ahora vamos hasta el verso, vamos al verso 19. a Dios. el verso 17 en adelante. Está hablando aquí el profeta Miqueas, 17. Y él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo, esto no tienen Señor, vuélvanse cada uno a su casa. 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho, que ninguna cosa buena me profetiza acerca de mí, sino que solamente mal. Entonces dijo, verso 19, dijo él, oye pues palabra del Señor, vi yo al Señor sentado en un trono, en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su diestra y a su siniestra. Verso 20, y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y luego dice, un espíritu decía de esta manera, otro decía de otra manera. 21, y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le preguntó de qué manera. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, inducirlo haz, y aún saldrás con ello. Sal pues y hazlo. Sal pues y hazlo así. Amén. ¿Quién salió para que le dijera? Lo indujera. Eran 400 profetas. Y los 400 profetizaron que sí se iba a dar. Pero ¿quién hablaba en la boca de sus profetas? Espíritu de Dios, un espíritu de mentira. ¿Cuál era la razón? Ahí dice, que suba y caiga, ahí lo maten. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo aquí empieza una guerra? Hacen una guerra. ¿Está claro? Aquí dice, verso 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galaad para pelear. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, entraré en la guerra. Tú vístete tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. ¿Sí? ¿Entró dónde? En la guerra. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Cómo se originó esta guerra? Por causa de un espíritu. Amén. Si ese espíritu no hubiera llegado, el pueblo está tranquilo. ¿Sí? Y allí mataron, ya saben la historia, mataron a este Acab. Pero ¿por qué? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Son de vuestras concupiscencias o son producidas por un espíritu? Por espíritu. ¿Está clarito? Amén. Entonces cuando Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Las envidias, los adulterios, no son de vuestros miembros, y parece que apunta aquí. Pero cuando ya buscamos la flama blanca o el entendimiento, no son de aquí, son producidos por un espíritu. ¿Está claro? Bueno, hay muchos ejemplos. No recuerdo el nombre de otros. Aquí en Primera de Reyes hay otros ejemplos donde el Señor mandó espíritus para que esto sucediera. Ahora, empezando con la guerra que hubo en el tercer cielo. Empezando con la guerra que hubo en el tercer cielo. ¿De dónde vino esa De guerra? donde cayó Satanás para abajo. Fue el espíritu que provocó una guerra allá en el tercer cielo. ¿Está claro? Entonces, la guerra la produjo ese espíritu del diablo. ¿Entendió? Entonces, eso es así. Ahora, Marcos capítulo 5. Gloria a Dios. Marcos capítulo 5. Aleluya. Gloria a Dios, Gloria al Señor. aleluya. Gloria a Dios. Vamos a mirar en el caso del endemoniado. Aleluya. Vamos a ver el caso del endemoniado gadareno. Marcos 5:3. Y dice que tenía su domicilio en los sepulcros. Ni aún con cadenas lo podían alguien atar. Marcos 5:3. Amén. Ni aún con cadenas lo podían atar,
Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados y nadie lo podía tomar. O sea, tenían una fuerza increíble. Amén. Y siempre andaba de día y de noche dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Que andaba, ¿qué es lo que se haría? Hería su cuerpo con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Amén. ¿Quién es el que gritaba? ¿Quién es el que hablaba ahí? ¿El hombre endemoniado? El hijo. ¿Sí lo encontraste? Dice que el hombre, cuando vio, versos 6, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró y clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. ¿Quién gritó? Jesús, no me atormentes. El endemoniado, el espíritu del hombre endemoniado. ¿Quién gritó? No me atormentes. El espíritu del hombre endemoniado o otro que estaba dentro. El otro que estaba dentro. ¿Por qué? Más abajo. Y el verso 9, ¿qué dice que le dijo? Le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión. Legión me llamo porque somos muchos. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? El verso 8 le preguntó: ¿a quién le preguntó? Supuestamente le preguntó al endemoniado, ¿no? Amén. Al hombre, a la persona que gritaba, la voz salía de la garganta de este hombre: Jesús, no me atormentes. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Pero no habló el hombre, habló el otro que estaba dentro de él. ¿Cómo se llama el que habló? Legión. Utilizando ¿qué? Su garganta del hombre. ¿Está claro? Entonces los demonios estaban metidos dentro del cuerpo de esta persona y ellos son los que hablaban. Por eso no podían amarrarlo. ¿Por qué? Por la rompían los demonios. ¿Está claro? ¿Y qué estaba utilizando? Sus miembros, su garganta, sus manos, sus pies. Lo que dice Santiago: no son vuestras concupiscencias que batallan en vuestros miembros. Pero ¿quién batalla dentro? Es ese espíritu. Ese espíritu nos hace que nos enojemos. Ya voy a romper. Pero ¿quién es el que está haciendo que use tus miembros así? Ese espíritu Satanás. ¿Está claro? Satanás está haciendo eso. Bueno, ¿quién habló? El diablo. Ahora, después ¿quién habla? El verso 17. Y comenzaron que se fuera de sus términos. Verso 18. Y entrando en el barco, le rogaba, ¿ahora quién? El que había sido fatigado del demonio para estar con el Señor. Amén. Ahora, ¿quién es el que ruega? ¿El demonio, el espíritu del demonio o el espíritu del hombre? El espíritu. Amén. Ahora ruega el espíritu del hombre para estar con el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Primero, ¿quién rogaba? El espíritu del diablo. El diablo rogaba. Pero ahora ya no es el diablo. ¿Por qué? Porque ya salió del hombre. Ahora sí es el hombre que quiere estar con el Señor Jesús. ¿Quedó clarito? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Quién produce las guerras? ¿Quién produce los pleitos? ¿Nuestra propia concupiscencia o por un espíritu? Por un espíritu. No es de nosotros, no es esto, esto es de los demonios que se meten en las vidas de la persona. Ahora, regresamos al Evangelio de Mateo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 12. Capítulo 12. Mateo 12, 43. Y dice: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo los hay. Fíjese, fíjate, los demonios piensan, los demonios sienten, se cansan, tienen sed, tienen, así como nosotros, porque nosotros, ya les expliqué el otro día, les digo, el que tiene hambre, no es tanto el que está dentro de porque si sale que
no vas a comer ni sed, ni calor, ni frío, no vas a sentir nada. ¿Por qué? Amén. Porque el que sentía se salió. Entonces ahora dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿dónde anda el espíritu? Anda buscando reposo, quiere descansar. ¿Está claro? Y luego piensa, ¿qué es lo que piensa? Dice el 44, entonces dice, me volveré a mi casa, de donde salí, y regresa a donde estaba primero con el hombre que estaba, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Sí? Quiere sacarse, ¿por qué está limpia? Porque salió y ese espíritu estaba sucio cuando estaba adentro, pero como ya salió, quedó limpiecita. Entonces va otra vez y toma otros espíritus y viene y se vuelve a meter. Ahora, ¿qué dice el versículo? El verso 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores y entrados moran allí. Y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. amén. Así también acontecerá a esta generación mala. Se va usted muy lejos. Aleluya. Sí. ¿Cómo era la actitud de este hombre? Primero, Salvaje. era mala, pero no muy mala. ¿Sí me entiendes? Era mala, pero no muy mala. Cuando salió el espíritu inmundo, ¿cómo quedó este hombre? Ya quedó un hombre bueno. Ya no era malo, ahora ya era bueno, un hombre bueno. Pero cuando vinieron los 8 espíritus, se metieron para acá, ahora ¿cómo es este hombre? ¿Ah? Peor. Sí, pero malo. Antes era malo, no muy malo, era malo solamente. Salió el espíritu y ahora este hombre era bueno. Pero regresaron los espíritus, ahora ¿cómo es este hombre? Nada más malo o malísimo. Mucho, muy malo. Mucho peor. Pero ¿por qué ahora se volvió tan peor? Ya son malos. ¿Por qué? Porque ahora son malos espíritus que están viviendo en el hombre. Entonces, Amén. así está claro. Pero cuando no es que la carne, no, el hombre está haciendo mal en su carne, porque se metieron dentro de este cuerpo, se metieron los demonios a vivir. ¿Está claro? Antes nomás se tomaba 5 cervezas, ahora se toma un tráiler. Ahora no puede dejar de tomar. ¿Por qué? Porque se metieron mucho más demonios. Entonces, ¿quién lo hace que sea muy más feo? Los demonios que se metieron en la persona. Amén. ¿Está claro? Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen las envidias? De los demonios que se metieron en la vida de la persona. ¿Pero por qué se metieron? ¿Por qué se metieron? Por amar al diablo. De hecho hay un dicho común allá afuera que se usa mucho, que por ejemplo cuando es un enojo leve, se enojó, dice, pero cuando se endiabla, Cuando se sale, porque ya no nomás es un simple enojón, un simple enojo, no, y ahora se convierte en ira, en iracundo, o enojón, súper enojón. ¿Por qué? Porque hay muchos demonios metidos en la persona. ¿Está claro? Bueno, Guárdanos, Señor. ¿sí me va entendiendo? Entonces, ¿quién es el que produce todo lo malo? El espíritu que llegó y se metió en la vida de la persona. Amén. Amén. El Salmo 60, verso 1 dice, no, 64, 1 dice, Aleluya. a ver, léalo. Escucha, oh Dios, mi voz Sí. de oración. ¿Por qué? Guarda mi vida del miedo del tiempo, Guarda mi vida del miedo maligno. ¿Del miedo de quién? del enemigo. El diablo produce miedo. Sí. Amén. El diablo produce miedo. Oye bien, produce miedo. Ahí dice, guárdame del miedo maligno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay un miedo que es lógico, pero hay otro miedo que ya no es lógico, que es producido por un demonio. Amén. ¿Está claro? ¿Sí me entendieron? Hay un enojo que es lógico, pero hay otro enojo que es producido por los demonios. Amén. ¿Está claro? Usted no tiene envidia. Usted no tiene envidia. Envidia. Hay una envidia que es productiva, Amén. edificativa, creativa. Pero hay otra envidia que destruye. ¿Está claro? Que destruye. Hay una codicia que la impulsa. ¿Por qué está usted aquí? Porque quiso ir. ¿Por qué está usted aquí? Porque quiso ir.
Porque sintió usted el deseo de ir. Eso se llama codicia. Y tuvo que gastar, exponerse a todo. ¿Sí? Porque esa codicia. Mi alma codicia. Salmo 84. Los atrios del Señor. Entonces hay una buena codicia y la otra contraria que mata, que destruye. ¿Está claro? Entonces, pero hablando del miedo. El miedo. Ahora vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, verso 30. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, que Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Amén. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Ahora, ¿qué dijo Pedro? Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a muerte. A la muerte. 34. Y él le dijo: Pedro, 36 a te 34. digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Sí. ¿Está claro? ¿Qué prometió Pedro? Pedro dijo: no me voy a rajar. No, yo estoy dispuesto. ¿Está claro? Estaba en su valor. Pero ¿qué sucedió a la hora de los hechos? Le dio miedo. Le dio miedo, pero ese miedo, ¿quién se lo produjo? Satanás. Aquí dice que Satanás los zarandeó y se puso a temblar, y no nomás a temblar. Marcos dice que hasta empezó a maldecir, a decir cosas de intropedios. Ni conozco eso, yo no sé quién es ese. No, si tú eres porque eres Galileo. No, yo no lo conozco. Empezó a hablar mal del Señor Jesús, pero ¿de dónde salieron las palabras? Salieron de Satanás, y le habló. O sea que Satanás empezó a hablar en la boca de él. Claro. ¿Sí me entendió? Amén. Produjo un espíritu en medio de miedo y lo hizo retroceder. Pero el Señor, Satanás te ha pedido. Si Satanás no hubiera hecho eso, él no hubiera hecho eso. Porque se hubiera mantenido firme. Amén. Bueno, más adelante, Evangelio de Juan. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 13. Gloria a Dios, aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 13. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién pone los malos deseos? Amén. ¿Quién pone los malos deseos? El deseo de traicionar. ¿Quién lo pone? Capítulo 13. Amén. Capítulo 13. Dice el verso 2. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Amén. ¿Qué había metido? Que le entregara. Amén. Sí. Que le entregara. Pero detrás de la palabra que le entregara está algo. Había metido ¿qué? El deseo. ¿Qué había metido Satanás en el corazón de Judas? Le había metido el deseo. Porque hubo un incidente. El incidente del frasco de perfume que se hubiera vendido por 300 denarios. Y como el Señor dijo: ¡hey, no, déjalo! Los reprendió: buena obra me ha hecho, y los pobres tendrán siempre, pero a mí no. Entonces de ahí le vino el resentimiento. Amén. Con esas palabras se sintió ofendido Judas, y entonces cuando vio que estaba ofendido, Satanás dijo: este es el momento, y ¡pum! Desquítate. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuántas veces ha sucedido? Oye, bien, cuidado con esas actitudes. Amén. Te hizo un daño, te hizo un mal. Este es el momento. Y busca usted desquite. Buscar el desquite. Ese es un producto de Satanás, de un espíritu vengativo. Ahí si usted ve, se enojó el Señor, se enojó atrás por el perfume que se derramó. Y entonces Satanás le puso el deseo. Bueno, entonces yo lo voy a entregar. Ya andaba con el deseo, ya andaba ahí, No fue en ese momento, yo hasta estoy hilando como desde atrás venía. Ya venía, porque lo venía siguiendo. Dice que era ratero. O sea, ¿qué cosa? ¿Qué hacía? Porque él cargaba la bolsa del dinero. ¿Qué hacía con el dinero que estaba ahí? Si le echaban 5, pues agarraba 2, o 3 y dejaba 2, y ya con los 2 y los otros, ¿quién sabe? Cobraba sus viáticos. Cobraba sus viáticos, agarraba dinero extra, se iban sacando el dinero. Pero ¿quién hacía que hiciera esa operación? Satanás. Así que si usted donde trabaja, dice: ay, esta galletita, ¿qué?
¿qué tanto puede ser esta galleta? Sí, es una galletita, pero es el deseo de agarrarla y de echársela sin el consentimiento del patrón. Eso, y que sé que Satanás te está poniendo y te estás convirtiendo en un mini ratero. Amén, gloria a Dios. ¿Se acuerdan que hace tiempo les prediqué el mini odio? Sí, poquito. Pues no me cae mal no me cae, pero sí, poquito. Pues ahí está la semilla, ahí está la raíz, que al rato se va a convertir en un árbol de destrucción, de muerte. Entonces, ¿quién le puso el deseo de que lo entregaran? Satanás. ¿Quién ya había metido qué? El deseo, el resentimiento que lo entregara. Y luego ya llegó el momento, primero puso el deseo, y luego ya vino el momento en que ahora sí, vamos para adentro. El capítulo 13. Aleluya. Gloria a Dios. Ya el Señor le dice, uno de ustedes me va a entregar abajo. Ahora el verso 26 dice, Cristo viene. Amén. entonces, Juan 13, entonces, recostándose sobre su pecho, el pecho de Jesús, dice, está hablando Juan, ¿quién es? 26, y respondiendo el Señor Jesús dijo, aquel a quien yo di el pan mojado, Y mojando el y pan. mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora el 27. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Amén. Y entonces el Señor le dice, lo que haces, hazlo pronto. ¿Sí? ¿Cómo entró Satanás? Cuando ya lo descubrió. ¿Sí? No se había dado a conocer quién era. El Señor dijo, uno de ustedes es el diablo, uno de ustedes es el diablo, pero con nadie lo está. Pero ahora ya en serio, uno de ustedes me va a entregar. Entonces se preocupó, seré yo, y todos dijeron, seré yo. Y como iba por orden, pues llegó el momento que le tocó también a Judas decir, Señor, seré yo. En otro pasaje dice, tú lo has dicho. ¿Sí? Pero nadie entendió. Y aquí ya cuando le dijo, le dio el bocado, comió y se metió Satanás. Y ahora no le dice a Judas, lo que vas a hacer a lo presto, le dice a Satanás, porque primero se dirigía a Judas. ¿Por qué? Porque estaba hablando de él, porque Satanás no estaba dentro. Pero ahora lo que le dice, lo que vas a hacer hazlo pronto, ya no se lo dice a Judas, ahora se lo dice a Satanás, porque ahora Satanás tomó el control de su pensamiento. ¿Sí me entendió? Entonces, primero puso el deseo, ahí andaba con el deseo, con la intención, deseo, intención, con la raíz de amargura, ¿sí? Pero ya llegó el momento que ya no se hizo raíz de amargura, sino que ahora se hizo el árbol. Ahora entró, ya explotó, ahora entró Satanás, y ya entonces el Señor ya no trata con Judas, ahora trata con Satanás. Lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Está claro? Bueno, vamos a otro versículo más adelante, capítulo 5 de Hechos. La codicia. Codiciáis y matáis y agarráis de envidia. Lo que dice Santiago. Amén. La codicia. ¿Qué fue lo que pasó aquí? La mentira y la codicia. Capítulo 5 de Hechos, verso 1, que dice: había un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión. Verso 2, y defraudando el precio, sabiéndolo también su mujer, trajeron una parte y puso a los pies de los apóstoles. Ahora la pregunta que dice Pedro, y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué ha llenado, amén, para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Quién puso la mentira en el corazón de Ananías? Satanás. ¿Quién puso que defraudara? ¿Quién lo puso? ¿Era de Ananías o era de otro ser? Era de otro, era de Satanás. Pero Ananías no pudo percibir, no pudo darse cuenta de que ese deseo, ¿por qué mejor? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Por qué mejor hubiera sucedido algo en su viaje? ¿Por qué mejor en lugar de ir al culto ahí como sea? ¿Por qué no me voy a Oaxaca a pasear el parque? ¿Sí? Pudo haberlo puesto así,
¿Por qué en lugar de ir allá con la reunión, por qué no mejor me desvío? Nadie sabe. Y si hubiera ido para Oaxaca a dormir en un hotel, a comer, y ya pues sí. ¿Quién lo hubiera hecho? Satanás. Puso esto en la mente de pero no se fijó. Él pensó que era de él, porque vamos a decir así, en ampliación. Le dijo, mira, si lo das todo, y si viene un hambre, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a agarrar para comer? Si te enfermas, ¿de dónde vas a agarrar? Porque no das una parte y la otra la guardas como reserva. Preparación viene el razonamiento. Pero ese razonamiento, ¿de quién era? ¿Era de él o era de Satanás? Consejo maligno. Ahí entra de vuestras propias concupiscencias. Cuando dice de tu propia concupiscencia, quiere decir que esa palabra, la palabra concupiscencia, dice que es del diablo. Y usted, ¿qué hizo con ese deseo? Usted lo aceptó de su propia voluntad. No la obligó Satanás, sino que la aconsejó, y usted no tuvo la visión para examinarlo si era correcto o era incorrecto. Amén. De engañar al apóstol Pedro. Hay quien echa mentira sin reflexionar el grado de peligro que se mete diciendo mentiras. ¿Está claro? No. Tal vez no se va a dar cuenta, pero es mentira. Entonces mejor no la digo, mejor le voy a decir la verdad, y aunque me cueste, pero le voy a decir la verdad. Aleluya. Pero Ananías no pudo examinar eso. ¿Está claro? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Echó la mentira. ¿Sí me entendieron? Echó la mentira. ¿Pero la mentira de quién era? Era de Satanás. Y empezó a obrar en su corazón, en su concupiscencia. Empezó a obrar, ¿qué cosa? Empezó a obrar que la concupiscencia de la codicia, de la mentira, empezó a obrar aquí en sus miembros. Porque él tenía que cargar el dinero, él tenía que entregar el dinero. Amén. Con sus miembros, con sus manos. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? ¿Por qué ha llenado Satanás? La pregunta es, ¿por qué lo llenó? ¿Por qué lo dejó? Primero, ¿por qué lo llenó? Estaba vacío. Porque estaba ¿qué? Eli. Porque estaba ¿qué? ¿Cómo puedes tú llenar una botella si está llena de agua? No se puede llenar, ¿verdad? Pero si está vacía, sí la podemos llenar. Aquí está lo que dice Mateo capítulo 12. Está vacía la casa. Estaba limpia la casa, ya había salido el espíritu de este hombre. Ya había salido de los dos. Ahora su casa estaba barrida, estaba limpiecita. No había nadie, no había ningún espíritu inmundo. Pero es que no se cuidaron y regresó este espíritu. Y empezó a meterse. Sí. Si nomás había uno, ahora ¿cuánto? ¿Por qué se llenó? ¿Cuántos llegaron? 7 más. Ahora llegaron 7 más. Por eso ahora. Sí. Un ejemplo. Tal vez en su casa tenga ustedes 3 recamaritas, pero le queda una vacía. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ocupan no a 2. Le queda una vacía. ¿Sí? Pero si un día le llegan 20 personas más, le alcanza esa recamarita. No le va a alcanzar. Entonces, ¿qué cosa? Ahora en la sala, en la cocina, los acomoda. Entonces, ¿qué dice? Que ¡pum! Se llenó, porque llegaron muchos más. Se satura. Entonces, ¿qué le pasó al corazón de Ananías? Se saturó de demonios, que ya no vio, que está muy tranquilo, sin pensar que la muerte le estaba esperando. Aleluya. Entonces, ¿pero quién le propició la muerte? ¿Su propia concupiscencia o el diablo que se metió y actuó en él? El diablo que se metió. El diablo que se metió y obró en él. Por eso la pregunta de Santiago: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde? Sí. Es que de por sí bien corajienta, de por sí es esto. No es así. Es que alguien está ahí, alguien le está manipulando. Oye bien, Génesis capítulo 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Génesis capítulo 4. De su propia concupiscencia, de su propia voluntad. Génesis capítulo 4. Aleluya. Gloria a Dios. El verso 5 en adelante. Gloria al Señor Jesús. Génesis 4, Gloria a 5. Dios. Aleluya. Dice:
Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y le cayó su semblante. 6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído? Se ha inmutado tu Se ha inmutado tu rostro, que se puso, cambió de forma su rostro. El verso 7 que dice: si hicieres bien, si bien hicieres, no serás ensalzado. Claro que sí. Y si no hicieres bien, el pecado está ¿dónde? a la puerta. A la puerta. ¿Dónde está el pecado? ¿Adentro o afuera? Afuera. O sea, la palabra pecado. ¿Quién es el Señor pecado? ¿Es nomás la palabra pecado o hay alguien detrás de ahí? El hombre de pecado. Ahí está la palabra, el hombre de pecado. O sea que no nada más el pecado está a la puerta. ¿Quién está a la puerta? Satanás. Satanás, el hombre de pecado, está a la puerta. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo lo que dice Apocalipsis 3:21. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta, ¿qué dice? Entraré. Ahora aquí está diciendo lo mismo. Dice, ¿dónde estamos? El 7. Si bien hicieres, no serás ensalzado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora dice el verso intermedio: con todo eso, a ti será su deseo. Y luego, ¿qué dice? Y tú te enseñarás de él. Y tú Te enseñarás de él. ¿qué puedes hacer con ese hombre de pecado? Él está a la puerta. ¿Qué dice? Déjame entrar, acepta mi consejo. Pero usted, ¿qué dice? No, y no, largo de aquí. Está claro, y se va, porque no lo dejaste entrar. Pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Ananías? No dejaron entrar. Ya estaba limpio y llegó Satanás y le dijo: déjame entrar. ¿Y qué hizo Ananías? Le dejó entrar. Empezó a recibir su consejo y empezó a meterse. ¿Está claro? Entonces, eso fue lo que hizo. ¿Por qué llenó? Quiere decir que primero puso ¿qué? Un pensamiento. Oye, pero si lo das todo, ¿qué? Y de ahí le empezó a hacer ver cosas que le podían faltar en el futuro. Y entonces, amén, cada cosa que dice el diablo, ya de veras no. Sí. Por lo que le había costado. Porque te había costado. Aleluya. Si te enfermas, ¿de dónde vas a agarrar dinero? Mira, con esto tienes para eso. Si te enferma tu mujer después, ¿de dónde vas a agarrar? Sí, de veras. Todo lo que fue diciéndole al Satanás, Ananías lo fue aceptando. Hasta que dijo: bueno, yo creo que si eran 1,000 pesos, le fue diciendo: mira, si se enferma tu mujer, vas a necesitar 100 pesos. Si se enferma tu hijo, vas a necesitar otros 100 pesos. Y si viene el hambre, vas a necesitar otros 100 pesos. Y si te viene a pedir prestado tu papá, te van a faltar otros 100 pesos. Y si te enfermas tú, te van a faltar otros 100 pesos. Entonces, no des, da nomás la mitad. Aleluya. Amén. ¿Sí? Todo estaba razonable. Pero lo que no pensó que ese razonamiento no era de él, era de otro, del diablo. Sí, es cierto, amén. Amén. Hubiera dicho la verdad: de veras no. Si aquí hubiera dicho: sí es cierto, entonces no tengo necesidad de mentir. Voy a decirle a Pedro: mira, Pedro, la vendí en 1,000, pero ¿sabes qué? Pensé en esto, y mejor te voy a dar 500. ¿Qué hubiera dicho Pedro? Correcto, porque Pedro dice: en tu posesión estaba, vendiéndola toda, podías traer lo que tú quisieras. El mal está en que Satanás llenó tu corazón de mentira. Miéntelo, engáñalo, dile. Y esa fue el espíritu que llenó su corazón de engaño, de mentira, de hipocresía, de fingimiento y todo lo que puede venir de ahí. No había necesidad de eso. No había necesidad de mentir. Porque Pedro amén, estaba en tu mano, pues vendido, pues véndela. Si quieres das, si no quieres no das. Pero Satanás lo indujo a que mintiera. Y aquí dice: ¿qué cosa? Él está a la puerta. Ahí dice Génesis 4:7. Otra vez: si bien hicieres, no serás ensalzado.
Es que no pude porque Satanás se puso delante de mí, no pude. No, con todo lo que esté parado delante de ti, tú vas a poder hacerle un lado y te vas a enseñorear de él. Amén. ¿Está claro? Pero si le aceptas, entonces ya no es problema del diablo, es tu problema. ¿Sí? Es tu problema. ¿Por qué? Porque dice que no son de vuestra concupiscencia. Ahí cuando dice de vuestra concupiscencia, pensamos en las inmundicias de la carne, no de vuestra, es de tu voluntad. ¿Sí está claro? ¿Quién te obligó que vinieras? ¿Quién te obligó que vinieras? Su voluntad. ¿Fue tu papá? Te largas porque vete, te vas. ¿O fue su voluntad? Eso es. Está usted aquí por su voluntad. Nadie la mandó, nadie la obligó, fue su voluntad. Entonces, si estuvo usted sufriendo en el sueño, sí sufrió en el frío. Usted duerme en camita, ahora durmió en el piso. Usted se baña todos los días, ahora no se bañó 2 días. ¿Se imagina? Sí. Pero ¿quién la obligó? Nadie, porque estando ahí, miren, la gente está loca. Hey, ¿cómo le hago para irme para el centro? Y si hubiera regresado. ¿Por qué? Porque es su voluntad. A eso le llama de vuestra propia concupiscencia, de tu propia voluntad. Satanás te rogó, pero no te pudo obligar. Esta es la gran victoria que nos dio aquí el Señor. Que Satanás nos puede llenar de argumentos, pero no nos puede obligar. Si nosotros le aceptamos. Gloria a Dios. Por eso dice abajo Santiago, Aleluya. el verso 4-7, resistir al diablo y se tiene que quitar. Sí, amén. No. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. No te va a poder agarrar a la fuerza. No puede. Si te agarra,